Querido Alfredo, te pido que introduzcas al profesor Wilfredo Sanguinetti, previo a que éste realice la presentación de su trabajo de ingreso a la Academia Iberoamericana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, confirmando así su carácter de miembro permanente de la institución. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, querido Jorge, presidente de la Academia Iberoamericana de Derecho del Trabajo, profesor José Roberto Herrera, vicepresidente de nuestra academia, señores académicos, señoras académicas, amigos, amigas, muy buenos días desde Lima, cada uno y cada una de ustedes. Espero que se encuentren bien en medio de esta pandemia cruel que estamos viviendo, en la que se han hecho verdad los versos de César Vallejo, en los que afirmaba que jamás tan cerca arremetió lo lejos y que desgraciadamente el dolor crece en el mundo a 30 minutos por segundo. Tiene una especial significación para mí dirigirles unas breves palabras que buscan resumir, tarea imposible, la trayectoria humana y académica del profesor Wilfredo Sanguinetti Raimond, cargada de retos y objetivos cumplidos, tan feraz y prolífica, tan iberoamericana, tan sin ataduras, pero siempre con tan amplios horizontes. Coincidimos en las aulas universitarias y no solo en espacio y tiempo, sino en ideales y luchas académicas y políticas, en el campus y en las calles, cuando arreciaron las movilizaciones que llevaron al fin de la dictadura militar y a la restauración democrática en 1980. Siento, pues, una admiración tan vieja como grande e intensa por un amigo que siempre supo estar a la altura de las circunstancias, en Lima o en Salamanca, en Bogotá o Montevideo, en Milán o Buenos Aires. Ha subido hasta ahora todas las cuestas de su ya largo camino, premunido del amor de Laura y Alejandro y de una legión de amigas y amigos con quienes comparte sueños, ideas y proyectos dentro y fuera del derecho del trabajo. Sabemos todos que es doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca, donde se desempeña nada menos que como catedrático de Derecho del Trabajo, director del Departamento de Derecho del Trabajo y Trabajo Social y director del Máster Universitario en Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales. Es autor de más de una docena de libros y una centena de artículos, en los que la diversidad de temas y la profundidad de su tratamiento nos hablan claramente de su enorme versación académica. En ella podemos encontrar aportes sustantivos en el derecho constitucional del trabajo, tema en el que fue un adelantado del proceso de constitucionalización que vivieron nuestros países luego de la caída de las dictaduras militares, con su estudio sobre la estabilidad en el empleo en 1988. En la dogmática individual nos ha ofrecido fértiles reflexiones sobre los contratos de locación de servicios o de trabajo en sus diversas modalidades, desarrollando minuciosamente las presunciones y la teoría indiciaria que hoy viene repensando a la luz de los cambios en las relaciones laborales ocasionados por la irrupción de las tecnologías de la información en la organización del trabajo, tema sobre el que lo escucharemos a continuación. En el plano colectivo, tiene contribuciones muy destacadas en el campo de la protección de la libertad sindical o de la lesión de la libertad sindical. Su tesis doctoral dedicada a esta materia ganó el premio de tesis doctorales convocado por el Ministerio de Trabajo de España en el año 1990. En el ámbito colectivo también resaltan sus aportes en el campo de la inaplicación del convenio y en el de los empresarios frente al conflicto laboral y sus diversas manifestaciones, no solo de resistirlo, sino de utilizarlo en
o de sus intereses. Ha escudriñado en detalle la naturaleza y alcance de los derechos fundamentales de los trabajadores, a la vez que la efectividad y desarrollo de nuestra disciplina en las redes empresariales y en las cadenas transnacionales de producción, tema de gran actualidad que sigue cultivando. Desde su atalaya iberoamericana ha aguzado la mirada sobre el mundo globalizado y en la última década ha dedicado sus mayores esfuerzos al estudio del impacto de las transformaciones económicas, tecnológicas y productivas sobre el marco institucional del derecho del trabajo. Se ha dado tiempo también, como conspicuo universitario que es, para reflexionar sobre el desafío de enseñar derecho del trabajo en el marco del espacio europeo de educación superior. En este terreno hemos compartido la convicción de que en la universidad formamos ciudadanos en el más cabal de los sentidos. Por ello, el desarrollo académico viene de la mano de un compromiso social claro y un ejercicio ético sin atenuante, porque no hemos perdido nunca de vista que lo más terrible se aprende enseguida y lo hermoso nos cuesta la vida, como canta. Pero no todo ha sido escrutar, examinar, inquirir, explorar dentro de la biblioteca. Su condición innata de ciudadano del mundo lo ha llevado a extender su magisterio a diversos confines geográficos, siendo profesor visitante en diversas universidades, como la Católica del Perú, la de Milán, la de Brescia, la de Sassari, a la par que ha impartido casi 500 conferencias en instituciones de España, Europa y América. Ha intervenido como ponente en los congresos nacionales de su disciplina en Perú, en Colombia, en España, y ha organizado más de 40 cursos y seminarios en universidades españolas y americanas. En el Perú debemos agradecerle además, muy sentidamente, haber dejado todo el año 2004 para venir a desempeñarse brillantemente como jefe del gabinete de asesores del ministro de Trabajo del Perú, nuestro maestro Javier Nieves Mujica, a quien no terminamos de llorar hasta el día de hoy. Fue condecorado Wilfredo en el año 2009 por el gobierno peruano con la orden de trabajo en el grado de gran oficial por su contribución tan significativa al desarrollo del derecho del trabajo. En los últimos años debemos resaltar su desempeño como subdirector desde su fundación de la revista Trabajo y Derecho, una de las voceras académicas de la mejor doctrina española e internacional. Finalmente, en atención a su fecunda labor académica, la Sociedad Internacional de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social lo ha designado coordinador del Grupo Internacional de Investigación sobre Comercio Global y Derechos y presentará en su condición de tal una ponencia sobre el tema en el Congreso Mundial de la Sociedad Internacional de Derecho del Trabajo y Seguridad Social, a celebrarse en Lima próximamente en septiembre de este año. Repasar sus preocupaciones y logros, sus sueños y objetivos cumplidos, no ha hecho sino reforzar mi cariño y admiración por este amigo que, como exigía don Miguel de Unamuno, figura egregia del pensamiento y de la Universidad de Salamanca, ha cumplido a lo largo de su vida con sentir el pensamiento y pensar el sentimiento, estudiando las relaciones laborales no desde el frío quirófano legal, sino desde un enorme compromiso vital, imprescindible para que el derecho del trabajo resultante cumpla con la elevadísima función de ser la máxima expresión de justicia social en nuestra civilización. Bienvenido a la Academia
Iberoamericana de Derecho del Trabajo y Seguridad Social, querido Wilfredo. Nos regocijamos con tu incorporación y tenemos genuinas y fundadas expectativas sobre los significativos aportes institucionales y académicos que nos traerá tu presencia. Muchísimas gracias. Señor presidente de la Academia Iberoamericana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, señores académicos, estimados colegas, amigos todos, permítame iniciar esta lección con unas palabras de gratitud hacia los organizadores de este foro iberoamericano, en primer lugar, la Academia Iberoamericana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social y la Universidad del Rosario, en la persona de los profesores Jorge Rosenbaum y José Roberto Herrera, hacia mi querido y admirado compañero, amigo y hermano de toda una vida, Alfredo Villavicencio, por sus muy generosas y emotivas palabras que me han llenado de emoción y me han conmovido muy especialmente y por las que le expreso mi más profunda gratitud. Y por supuesto, hacia los académicos que integran esta muy prestigiosa institución a la que me incorporo, que con su voto lo han hecho posible. Este es un reconocimiento que atesoraré como el bien más preciado mientras viva, ya que soy consciente de que no hay mayor honor para un hombre que el contar con la consideración de sus maestros. Dicho esto, permítanme que me aboque, sin más dilaciones, al tema materia de mi lección, la actualidad y el futuro del test de laboralidad. Como hemos podido comprobar a lo largo del desarrollo de este foro, la pandemia, a la que viene haciendo frente la humanidad, afortunadamente con cada vez más armas, está siendo pródiga en la introducción de novedades para los ordenamientos laborales. Estas novedades, sin embargo, tienen más que ver con la recuperación, la actualización y la adaptación de categorías e instituciones ya existentes que con la introducción de elementos por completo nuevos. Este ha sido el caso del test a través del cual los juristas del trabajo acertamos a determinar, especialmente en situaciones dudosas, la presencia de los elementos típicos del trabajo objeto de protección. Uno de los hallazgos más inesperados, pero a la vez creo que más relevantes de la pandemia, ha sido la revalorización del test de laboralidad como herramienta útil tanto para resolver los problemas de calificación jurídica como para satisfacer las demandas de tutela de la sociedad. Esta revalorización, como les digo, hasta cierto punto inesperada, ha venido de la mano de los desafíos planteados por la extensión durante la fase de confinamiento del trabajo desarrollado a través de plataformas de externalización online de tareas y sobre todo de prestación de servicios offline. Un fenómeno que ha sido objeto de pronunciamientos claramente innovadores, dirigidos a declarar su naturaleza laboral por las máximas instancias judiciales de varios países, entre ellos el Reino Unido, Alemania o España. Este es un resultado que ha sido el fruto de un muy importante y no precisamente improvisado proceso de construcción doctrinal y jurisprudencial dirigido a hacer posible el encaje de estas nuevas relaciones atípicas y, si me permiten, hasta cierto punto híbridas en el espacio del derecho del trabajo. Un proceso en el cual no solo han emergido elementos de juicio cada vez más claros, acabados y precisos, sino que se han introducido aportaciones del mayor interés, como veremos, para la comprensión y la aplicación de cara al futuro del test de laboralidad. La importancia de estas aportaciones es de tal magnitud, en mi opinión, que merece que les dediquemos una especial atención en esta lección.
ya que contribuyen a actualizar y proyectar al mundo que vendrá uno de los mayores tesoros que nos legaron los fundadores de nuestra querida disciplina. Porque, he de empezar por decirlo, el método de indicios o el test de laboralidad es casi tan antiguo como el derecho del trabajo y no una conquista de la modernidad. Una de las primeras referencias doctrinales a él, de hecho, la encontramos nada menos que 120 años atrás, en el año 1901, en los trabajos de Ludovico Barassi, a cuya reflexión debemos la entronización de la subordinación como criterio fundamental de identificación del trabajo objeto del derecho del trabajo. Ya entonces, en 1901, Barassi era consciente de que la subordinación era un estado jurídico, estoy citando textualmente, de disponibilidad del trabajador susceptible de asumir una variedad de grados. Y por tanto era también consciente de la existencia de una zona de frontera entre el trabajo subordinado y el trabajo autónomo, marcado por la presencia de numerosos casos dudosos, como él mismo los denomina. Aún así, Barassi creía que precisamente esa plasticidad, flexibilidad o elasticidad de la noción de subordinación era un elemento que permitía una más fácil resolubilidad de estos casos periféricos, ya que hacía posible que los jueces procedan a detectar, en función de un sistema de indicios basado en el examen de las circunstancias concurrentes, aquellos casos en los que la subordinación, aunque muy limitada, existe, en palabras de Barassi, de todas formas. Con este origen, la subordinación y el test de laboralidad han marcado el devenir posterior del derecho del trabajo y han operado como el soporte conceptual y la herramienta aplicativa, respectivamente, de la tendencia expansiva del derecho del trabajo al conjunto de la ciudadanía trabajadora que hemos vivido a lo largo del siglo XX, así como también de su adaptación al cambio económico, tecnológico y productivo. Lo cual no significa, lo sabemos todos, que ambos, la subordinación como criterio y el test de laboralidad, no hayan sido objeto de constantes y muy severas críticas, e incluso de intentos de sustitución por otros criterios y por otras técnicas. La última vez, con ocasión de la emergencia de formas nuevas de trabajo a distancia habilitadas por las tecnologías de la información y las comunicaciones, que para algunos marcaba esta emergencia el declive de la subordinación, nada menos, estrechamente, estoy citando textualmente, estrechamente entrelazada con las ideas de continuidad y uniformidad en los modos y en los tiempos de trabajo y de autocracia y jerarquía en la configuración de los poderes empresariales. A despecho de estas críticas, muchas de ellas exageradas, como la que he transcrito o leído, lo cierto es que la subordinación y su herramienta, el test de laboralidad, han sabido siempre adaptarse a los cambios y ofrecer respuestas a los retos que les han sido planteados, sin que para ello fuese necesario realizar cambio alguno de fondo en la configuración de la primera, sino solo modificaciones en la manera de detectar su presencia. Es decir, mediante lo que se ha llamado una recomposición del sistema de indicios basada en la atenta observación de las formas con las que el trabajo asalariado se manifiesta en la realidad. La subordinación y el test de laboralidad han probado así, a lo largo de 100 años, su eficacia a despecho de las críticas, demostrando poseer una mala salud de hierro, como se ha llegado a decir, con fortuna. ¿Cuáles son las razones que explican esta eficacia de la subordinación y del test de laboralidad? Yo me atrevería a destacar ante ustedes dos fundamentales. La primera tiene que ver con la naturaleza jurídica y no fáctica de la noción de subordinación. A través de esta noción se presta atención a la relación de intercambio entre trabajador y empleador y no a elementos externos a esta relación, a elementos contextuales, para extraer de esa relación aquello que la caracteriza y le es esencial,
la situación de ausencia de control del proceso productivo, de falta de autonomía para ordenar la propia actividad de la persona que trabaja. Así entendida, la subordinación opera en realidad, como se ha observado, no como un elemento aislado de tipificación, como se sostiene muchas veces, sino más bien como una nota básica alrededor de la cual se nuclean o reúnen todos los rasgos que identifican el contrato de trabajo. De lo cual podemos deducir una premisa metodológica fundamental para la detección de la presencia de este elemento. Esta presencia, la de la subordinación, no puede ser apreciada aisladamente, sino en contacto con el conjunto de elementos que integran el vínculo laboral. La segunda razón del éxito histórico de la subordinación se vincula, en mi opinión, con su flexibilidad. Dado que los poderes que concede esta al empleador tienen un carácter puramente instrumental, su ejercicio efectivo reviste en los hechos una intensidad variable, pudiendo ser muchas veces más potencial que real. Esta es una constatación de la que podemos extraer una segunda y decisiva premisa metodológica. Como explicaría Mario de la Cueva en su Derecho Mexicano del Trabajo hace ya tantos años, para determinar si existe subordinación y por tanto contrato de trabajo, debe atenderse menos a la dirección real cuanto a la posibilidad jurídica de que esa dirección exista. De aquí, precisamente, la necesidad de deducir de manera oblicua su existencia, recurriendo a una serie de elementos de hecho presentes dentro de la entera economía de la relación, que actúan como indicios o síntomas de ella, por tratarse de circunstancias típicas que suelen acompañarla, aunque ninguna de ellas sea por sí sola decisiva. He aquí, como es evidente, la razón de ser y el cometido del test de laboralidad, como herramienta que hace posible esa deducción en los casos difíciles o dudosos. Es más, desde este punto de vista, la forma de operar de los elementos del contrato de trabajo enucleados en torno o alrededor de la idea de subordinación se asemeja a la de un tipo antes que a la de un concepto jurídico, en la medida en que la determinación de su presencia no es el resultado de un juicio de subsunción respecto de unos elementos necesarios definidos de forma cerrada, sino de un juicio de aproximación o equivalencia respecto de una realidad que no aparece definida, sino solamente descrita de manera abierta. De allí precisamente que las notas distintivas del tipo trabajo subordinado sean abiertas y graduables y cobren sentido al ser apreciadas conjunta e interrelacionadamente a través de un juicio de aproximación de las circunstancias del caso concreto a la descripción abstracta reflejada en el tipo. Es la aplicación de este análisis tipológico lo que ha permitido reunir en el ámbito de la laboralidad supuestos tan variados como los generados por las transformaciones del mundo del trabajo, pese a sus muy disímiles características, sobre la base de deducir a través de la combinación de elementos distintos los rasgos o las notas típicas del trabajo subordinado. Con todo, la verdadera prueba de fuego, señores académicos, queridos amigos, del test de laboralidad, se produciría o se producirá con la masiva expansión del trabajo realizado a través de plataformas de prestación de servicios offline que, como sabemos, tuvo lugar con la pandemia. Esta es, lo sabemos también, una forma de trabajar que combina de forma nunca vista hasta entonces, de un lado, elementos característicos del trabajo autónomo, como las libertades de elección de franjas horarias y aceptación y rechazo de pedidos, la retribución por pedido o la aportación de medios materiales por quien trabaja, con otros elementos típicos del trabajo subordinado, como la organización del servicio y la gestión de los pedidos por la plataforma, la fijación de los precios y las retribuciones por parte de esta, o la presencia de medios de control sobre el desarrollo de la actividad con consecuencias para el trabajador hasta por 3 vías distintas: la gestión algorítmica, las teleencuestas a los clientes y la geolocalización constante. Pero sobre todo, además de contener esta inédita combinación de elementos,
Lo realmente relevante aquí es que los elementos de apartamiento del modelo típico del trabajo subordinado, de esta forma de trabajar, son aquí mucho más intensos, ya que apuntan nada menos que a la raíz misma del poder de disposición del trabajo ajeno que la subordinación, o sobre el trabajo ajeno que la subordinación expresa. ¿Cómo poder sostener que está sujeta a dependencia una persona que puede elegir en qué momentos trabaja y en qué momentos no trabaja, qué prestaciones realiza y qué prestaciones no realiza, de manera idéntica a lo que hasta el momento hemos considerado nosotros que era típico del trabajo autónomo? La aplicación del método de análisis tipológico basado en la presencia de indicios de subordinación que caracteriza al test de laboralidad lo ha hecho posible. Y además lo ha hecho posible con particular contundencia, a la vista de la rotundidad de los argumentos esgrimidos por los tribunales. Ahora bien, más allá de estos argumentos, en cuya enumeración detallada no puedo detenerme ahora, ni estoy seguro que proceda, estos pronunciamientos, como veremos, encierran algunos hallazgos fundamentales que enriquecen y perfeccionan la forma de aplicar el test de laboralidad y que dejan además algunas pistas muy importantes para resolver el grandísimo problema de fondo que este método plantea. Lo primero que las sentencias en cuestión dejan claro es que debemos descartar la consideración aislada de los indicios favorables a la laboralidad de la relación, los indicios de trabajo subordinado, dado que estos indicios concurren con otros indicios contrarios. Es preciso, por tanto, recompilar todos y cada uno de los indicios de uno u otro signo, agrupándolos si acaso en bloques, como si de columnas de una tabla se tratase, para poder hacernos una idea de conjunto de los elementos de juicio que, en principio, avalan la calificación desde una perspectiva o desde la otra. No debemos perder de vista aquí que al tratarse de casos límite, ambas calificaciones cuentan con argumentos de peso, argumentos de fondo a su favor. Es decir, ambas calificaciones pueden incluso, o podrían incluso, o pueden ser consideradas correctas prima facie. Claro, llegados a este punto, la cuestión es, naturalmente, cómo decidir. Es decir, en función de qué argumentos o en función de qué criterios podemos inclinarnos por una de estas dos calificaciones en lisas, ambas avaladas por argumentos de peso. Es evidente que para tomar una decisión no basta con comprobar qué lista de indicios es más larga, cuántos indicios de subordinación hay y cuántos de autonomía, y optar por aquella calificación que venga avalada por más indicios. No estamos ante una cuestión puramente cuantitativa, estamos en una cuestión de carácter cualitativo. Y además, buena parte de los indicios de los que nos servimos tienen un carácter puramente circunstancial, porque son indicios característicos de un tipo de relación subordinada o autónoma, pero que, como bien sabemos los juristas del trabajo, pueden estar presentes, aunque sea excepcionalmente, también en el otro tipo de relación. Bueno, pues para llevar a cabo esta operación, nos es de especial utilidad la propuesta del profesor Nuka Nogler de la Universidad de Trento de llevar a cabo una aproximación funcional a los elementos o indicios que permiten identificar el tipo trabajo subordinado. De acuerdo con esta propuesta, que el autor denomina método tipológico funcional, el procedimiento de calificación debe desarrollarse llevando a cabo una valoración ponderada de la incidencia de cada elemento o indicio sobre los demás y su idoneidad como conjunto o no para realizar la función del tipo trabajo subordinado. Esto supone que cada elemento o indicio no debe ser apreciado aisladamente, sino en estrecha conexión con los otros, con el fin de identificar el específico rol que cumple en el contexto general de la relación, puesto que, como indica el autor al que me he referido, elementos diferentes pueden desempeñar la misma función y elementos iguales pueden
volver una función diferente según el modo como se relacionan entre sí. Trasladado a nuestro caso, lo anterior supone que no bastará con afirmar la concurrencia, incluso abundante o muy abundante, de indicios o señas de un tipo si no se consigue ofrecer una explicación convincente de la simultánea presencia de indicios, señales del otro tipo, ya que lo que procederá entonces será la realización del mismo procedimiento desde el lado contrario, para ver si por esta vía es posible llegar a un resultado más satisfactorio. Los indicios de un lado representan, en consecuencia, otros tantos argumentos en contra de la calificación de la relación desde el lado contrario, debiendo la calificación final que adoptemos ser una que, partiendo de los indicios o elementos de juicio de un tipo, sea capaz de integrar, explicar, neutralizar o negar el peso de los indicios opuestos, ofreciendo así una explicación satisfactoria del conjunto o de la economía global de la relación. Vistas así las cosas, creo que es fácil advertir que la clave de la solución de los casos difíciles de calificar no se encuentra tanto en la identificación de los indicios a favor de la laboralidad o de los indicios a favor de la autonomía, sino que la clave se encuentra más bien en la integración o explicación o neutralización de los indicios de signo contrario, en el marco de un análisis integral de la relación y de las interacciones de estos elementos con los demás que integran la misma. Es aquí donde se aprecian con absoluta claridad precisamente las debilidades de las tesis, que fueron las primeras que se lanzaron, con gran optimismo incluso por algunos y gran entusiasmo, las tesis que afirman el carácter autónomo del trabajo realizado a través de plataformas digitales con base en las ya referidas libertades de elección de franjas horarias y aceptación y rechazo de pedidos de los repartidores. Puesto que estas tesis no son capaces de explicar, entre otros muchos argumentos en contra que sí consiguen levantar, no son capaces de explicar por qué y cómo, si el prestador de servicios es autónomo, está sujeto a mecanismos de carácter tecnológico cuya similitud con los típicos poderes de organización, control y disciplinario del empleador es evidente y que además de los cuales se extraen consecuencias para la propia relación y para la persona que trabaja. De hecho, es seguramente por esta razón que los tribunales han optado por invertir la lente en sus pronunciamientos y, por tanto, por tratar de ofrecer una explicación de la naturaleza de estas actividades desde la óptica del derecho del trabajo. Aquí, el esfuerzo y la aportación no han venido principalmente, ya lo podíamos intuir, de la mano de la detección de los muchos indicios favorables a la inclusión de estas relaciones en el ámbito del derecho del trabajo, sino más bien por el esfuerzo de desmontaje o de metabolización de aquellos rasgos que en estos casos permiten negar de plano, de manera absoluta, la laboralidad, es decir, las dos libertades a las que me he referido ya tantas veces. ¿Cómo llevan a cabo los tribunales esta operación tan arriesgada y difícil? Me parece claro que mediante la realización de lo que podemos llamar un análisis tipológico funcional, siguiendo la terminología de la que me he servido, un análisis tipológico funcional del papel de los elementos, de estos elementos o estas dos libertades dentro de la globalidad de la economía de esas relaciones. Un análisis que va más allá de su consideración aislada para atender a sus relaciones con los demás elementos del vínculo y la función que ambas libertades realmente cumplen dentro de la relación. Así, por ejemplo, en la sentencia del Tribunal Federal de Trabajo alemán de 1 de diciembre de 2020, se señala que, aunque el trabajador en línea no estaba obligado a aceptar las ofertas de servicios, la plataforma estaba concebida de forma que quienes aceptasen más encargos
podían acceder preferentemente a otros encargos, optimizando así sus tiempos y sus ingresos. Y que este sistema de incentivos ha inducido al trabajador demandante a desarrollar una actividad continua a favor de la plataforma, a despecho de esa libertad. Más clara y enfática aún es la sentencia del Tribunal Supremo Español de 23 de septiembre de 2020, cuando destaca que el repartidor goza en realidad, cito textualmente, de una autonomía muy limitada, puesto que el programa informático que asigna los servicios en función de la valoración de cada repartidor condiciona decisivamente la teórica libertad de elección de horarios y de rechazar pedidos. Argumento al que el Tribunal Supremo añade la indicación de que el sistema productivo diseñado por las plataformas no exige el cumplimiento de un horario rígido e impuesto, porque las microtareas se reparten entre una pluralidad de repartidores que cobran en función de los servicios realizados, lo que garantiza, estoy citando nuevamente textualmente, lo que garantiza que haya repartidores que acepten el horario o el servicio que dejan otros. Así pues, no existe aquí un verdadero interés del empleador a la continuidad de la prestación, porque el ingente número de personas, entre ellas fungibles, convierte en irrelevante la negativa de cada uno de los trabajadores individualmente considerados. Elementos sin principio, incompatibles de manera absoluta con la existencia de un contrato de trabajo, terminan de este modo por encajar dentro de él, de la mano de este análisis integrador y de corte funcional llevado a cabo por la jurisprudencia. Por supuesto, el alcanzado es un resultado razonable, abierto a argumentos de signo contrario y aplicable a las relaciones así calificadas y a las que a ellas se asemejen. Los pasos seguidos y el resultado alcanzado, sin embargo, son expresión, estoy seguro de ello, de un enriquecimiento metodológico y conceptual de las herramientas de calificación. Desde esta perspectiva, el rearme del test de laboralidad se convierte en uno de los hallazgos más inesperados, como les he dicho, pero a la vez más relevantes del laboralismo durante la pandemia, que está en condiciones de proyectar su influencia sobre el mundo que vendrá, sin duda, más temprano que tarde. Muchísimas gracias a todos, queridos amigos y amigas.